Tardes. Bueno, un gusto participar en este ciclo de charlas realizados por la Aliada. Gracias por el espacio que me dan para poder presentar este tema, la ñaquera. Bueno, entonces, en principio, nos tenemos que remontar tanto en el año 2013 como en el año 2014, unos grupos de astrónomos liderados por Brent Tully, de la Universidad de Hawái, Hélène Courtois, de la Universidad de Lyon, y también Yehuda Hoffman, de la Universidad del Instituto de Física de Israel. Bueno, volcaron sus trabajos en prestigiosas revistas científicas, como por ejemplo Hélène Courtois en la revista Astrophysical Journal, en el cual publicó un trabajo sobre la cosmografía del universo local. Un año después, en la revista Nature, Brent Tully también publica los resultados de este trabajo. ¿En qué consiste este trabajo? En enmarcar, o más bien, cuáles son las fronteras, la determinación del supercúmulo en el cual estamos contenidos. El supercúmulo en el cual la Vía Láctea es un polvito, una partícula en su interior. Bueno, entonces, para llegar a esa superestructura, en el cual vamos a precisar, por supuesto, ir empezando a trabajar con escalas, ¿no? Pero en principio, antes de comenzar a trabajar con escalas para poder llegar a comprender qué es lo que estos astrónomos lograron obtener, la demarcación del supercúmulo, en el cual la Ñaquea contiene varios cúmulos, bueno, vamos a ir a las escalas. Pero en principio, como estos autores, en particular Brent Tully, interpreta de alguna manera, en forma analógica, a lo que ocurre con la distribución del terreno. O sea, es un estudio de un terreno a macroescala, de cómo está distribuida la materia en el espacio-tiempo, es decir, cómo las galaxias se aglomeran formando otras estructuras mayores y cómo, digamos, a través de la gravedad y, por supuesto, también la componente de la materia oscura, se forma ese entretejido que todos en algún momento pudimos observar, por ejemplo, de simulaciones numéricas a partir de n partículas, de acuerdo a los códigos y los modelos. Por ejemplo, el modelo de materia oscura fría, con, digamos, los parámetros cosmológicos correspondientes en cuanto a la energía oscura y materia oscura, y la tasa de expansión, o sea, la tasa de expansión de Edwin Hubble. Bueno, cómo se estructura esto, ¿no? Es decir, cuál es la dinámica, y lo interesante cómo Hebert, digamos, Hélène Courtois, logra poder estudiar el movimiento particular de las galaxias, eliminando la velocidad, entre comillas, velocidad de la expansión del universo, para poder comprender particularmente el movimiento propio de las galaxias y cómo están interactuando entre sí. Por lo tanto, digamos, se elimina el efecto de la expansión del espacio para poder comprender esta dinámica. Es decir, comprender la naturaleza de cómo demarcar las fronteras, no desde una situación más bien estadística, para decirlo de alguna forma, sino desde una mirada física, el límite de un supercúmulo, como por ejemplo en el caso de la Ñaquea.
Entonces, históricamente ya habían encontrado ciertas anomalías, por ejemplo, por allá en el año 70, cuando estaban estudiando la dinámica de la galaxia Andrómeda de la Vía Láctea, encontraron ciertas anomalías en las velocidades y, bueno, comenzaron a explorar, digamos, con la tecnología que había en aquella época, para poder comprender esta situación. Y de esa manera, digamos, se pudo y además a la vez se pudo comprender hacia dónde se dirigen, digamos, el conjunto de los dos subgrupos del grupo, del cúmulo del grupo local, dominado por la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea, en dirección a la constelación de Virgo. O sea, imagínense como un mapa en el cual vamos a ver grandes rutas en el cual se mueven las galaxias en una dirección donde van a haber importantes metrópolis con gran cantidad de masa, en el cual van a generar, digamos, una atracción hacia esos lugares. Y eso es lo que observaron, digamos, de cómo se manifiestan estos movimientos de las galaxias, estas corrientes galácticas en el cual se dirigen hacia un determinado lugar. En principio se observaba que se dirigían hacia una región de varias galaxias, el cúmulo de Virgo. Así que entonces Brent Tully, él hace la analogía con respecto a los ríos para poder comprender hasta dónde llega la frontera de una cuenca hidrográfica de un conjunto de ríos con respecto a otro. No es lo mismo el caudal del río en una llanura que en una región de montaña, en el cual nos podemos encontrar en un gran valle, en el cual los fluidos, los caudales de esos ríos van en dirección hacia, por ejemplo, un determinado valle. Este valle es lo que vamos a ver en la charla, que se llama el gran atractor, que justamente es una de las componentes de esta estructura. Se sabe que el tamaño de la Niaquea es del orden de los 500 millones de años luz, conteniendo por lo menos cerca de 100.000 galaxias, conteniendo aproximadamente 100 millones de masas solares. Así que bueno, entonces vamos a comenzar en principio. Primero, comentando que el estudio se realizó con varios instrumentos y uno de ellos fue a través de esta gran antena, este telescopio, el Green Bank, el Banco Verde, en Virginia Oeste, en Estados Unidos, en el cual tiene una efectividad de poder rastrear la esfera celeste en un total de un 85% de efectividad. El diámetro de esta antena es del orden de los 100 metros y es completamente orientable. Así que con esta antena, y por supuesto la contribución de otros elementos, de otros instrumentos, pudieron realizar el mapeo y poder comprender cuáles son los contornos en el cual está incluido la Vía Láctea y los movimientos hacia el interior de esta gran superestructura. Así que bueno, por supuesto, este instrumento jugó un rol fundamental en el mapeo y en el estudio para poder realizar el estudio del universo a gran escala y en particular las dimensiones de la Niaquea. La Niaquea es en honor a los marineros polinesios, en el cual se dirigían hacia sus aventuras el Océano Índico. Es lo inconmensurable, un horizonte tremendamente grande, como lo que pudieron limitar con magnitudes físicas, como por ejemplo el redshift, digamos, la velocidad y la posición de las galaxias, y poder comprender la direccionalidad de las corrientes de las galaxias hacia, como el caudal de un río, hacia qué valle va en un determinado lugar. Si estamos en una llanura, puede ser que hayan dos ríos que tengan direcciones distintas. Por lo tanto, digamos, las fuentes, los potenciales gravitatorios, tienen que ser diferentes como para que un caudal vaya a otro lugar y el otro río vaya a otro caudal. Digamos, cómo está distribuida justamente la masa en una determinada
escala del universo. Por ejemplo, en este caso, la Niaquea. Bueno, entonces vamos a comenzar para tener una idea el orden de tamaños, como para llegar a ver el tamaño de lo que recién acabamos de decir, del orden de los 500 millones de años luz. No solamente el cúmulo de Virgo juega como polaridad gravitacional del movimiento de las galaxias, que es lo que se había encontrado justamente por allá en la década del 70, en el cual el grupo de galaxias que conforma la Vía Láctea se mueven en dirección hasta este lugar, sino que también hay otras estructuras que pudieron, a partir de anomalías observadas, que la velocidad de la que indicaba el modelo no era consistente, sino que era mayor a lo esperado, indicaba la presencia de que tenía que haber otra polaridad importante, y eso fue detectado por allá en el año 1987, y luego con la radiación de fondo de microondas observada por el COBE, se pudo mapear y detectar una gran estructura en la región de la constelación de Norma, Hidra y Centauro, en el hemisferio celeste sur, llamada la Gran Muralla. Por supuesto, no solamente esta estructura juega como polaridad gravitatoria, sino que también tenemos el gran supercúmulo de Perseo-Piscis, que también hace un tironeo para ese lugar. Y por supuesto un gran cúmulo, un supercúmulo, llamado en honor a un astrónomo que fue uno de los que resolvió el dilema, digamos, de cuál es la frontera de la Vía Láctea y en qué lugar estamos situados dentro de ella, Harlow Shapley, el supercúmulo de Shapley. Bueno, el tema es que vamos a hablar sobre los tamaños para llegar a comprender en cuanto al tiempo y al tamaño del universo, de la parte del universo en el cual estamos considerando, ¿no? Si estamos hablando de planetas del tipo de la Tierra, estamos hablando de longitudes del orden de 10 a la cuarta kilómetros. Si estamos hablando ya de planetas tipo Júpiter, estamos hablando ya de 10 a la quinta kilómetros. Es decir, estamos todavía dentro de la Niaquea, dentro de nuestra casa, en la misma habitación en la cual nos estamos moviendo. Es decir, esto es como salir de una pequeña habitación a un gran continente. Ese es el camino que vamos a hacer para poder llegar a comprender el mapa de la Niaquea. Entonces, acá tenemos el tamaño de un planeta gigante del orden de 10 a la quinta kilómetros, y después, bueno, pasamos al orden de 1.000.000 de kilómetros cuando estamos hablando de un tamaño de una estrella tipo solar. O sea, el diámetro del Sol ronda un poco más de 1.000.000 de kilómetros de diámetro. Y si ya hablamos de estrellas como por ejemplo la supergigante roja en la constelación del Orión, ya estamos hablando de, bueno, entre 10 a la octava y 10 a la novena kilómetros. Que en unidades astronómicas, que es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, una unidad astronómica, corresponde a el valor que aparece allí en la pantalla. Bueno, ahora si vamos al sistema planetario, nos encontramos en el cinturón de Kuiper, ya estamos rondando las 100 unidades astronómicas, que es del orden de decir 10 a la 10 kilómetros, ¿no? 10 a la 10 kilómetros es del orden de ese valor, de 100 unidades astronómicas. Por el momento, fíjense que estamos acá todavía dentro de nuestra habitación, no hemos salido de la puerta de la habitación en la cual nos estamos moviendo, ¿no? Y acá, bueno, tenemos entonces una imagen externa de una interpretación del cinturón de Kuiper, en el cual ronda los 100 unidades astronómicas su tamaño. Bueno, pero si nos vamos más lejos aún, ya llegamos a la puerta de nuestra habitación, para así decirlo, para salir al pasillo de la casa, interna, todavía, todavía estamos dentro de la casa, bueno, encontramos la nube de Oort.
una nube que puede llegar a tener un tamaño que ronda los 100.000 unidades astronómicas, que equivale a decir 1,5 años luz. Recuerden que el año luz es una media distancia, es la distancia que recorre la luz en un año, que es del orden aproximado, un poco menos, de 10 millones de kilómetros. Entonces ya estamos rondando los 10 a la 13 kilómetros. Entonces acá tenemos el cinturón de Kuiper que interactúa, está interconectado con la nube de Oort que lo contiene, ¿no? Y que tiene el tamaño que figura en ese lugar. Bueno, ahora sí, ya estamos en el pasillo, ya estamos viendo las ventanas y vemos que estas estructuras pequeñas, en el cual la gravedad va a jugar un papel significativo. Fíjense que de estas estructuras pequeñas a las grandes estructuras, vamos a ver que las galaxias a gran escala están tironeadas justamente su movimiento por el resultado de las fuerzas de equilibrio que hay entre los cúmulos, en el cual hacen tirar a la galaxia de un lado, le generan un tironeo gravitatorio y el resultado hacia dónde se dirige, en la corriente galáctica. Entonces acá tenemos una imagen, por supuesto, de cómo vemos la Vía Láctea desde la Tierra, ¿no? Desde un lugar interno a ella, en el cual podemos ver claramente en la luz visible las regiones oscuras, nubes densas y oscuras, las regiones brillantes, mayor densidad de estrellas. Estamos viendo el disco galáctico en dirección hacia el centro galáctico. Por aquí están las constelaciones del Escorpión y Sagitario. Y esta persona se pregunta, bueno, ¿y a qué distancia o qué tamaño tiene la Vía Láctea, ¿no? Bueno, entonces vamos, o más bien también se pregunta, ¿a qué distancia se encuentran las estrellas más cercanas? ¿A qué distancia se encuentra Próxima Centauri? Que es una estrella pequeña, de poca masa, pero que tiene es una estrella, ya que en su interior se generan reacciones termonucleares, y está a una distancia del orden de 4,2 años luz. Bueno, ¿cómo saben los astrónomos que a qué distancia se encuentran por lo menos las estrellas relativamente más cercanas, y más con Hipparcos y con Gaia, que pudieron realizar precisiones significativas e incrementar el método que utilizan para las estrellas cercanas en determinar las distancias, que se denomina el método de la paralaje trigonométrica? Vamos a ver entonces un poquitito nada más, comentar justamente en qué consiste este método. Este método consiste en tomar dos posiciones opuestas de la Tierra en su órbita, por ejemplo, en enero y en julio, pasados 6 meses. Uno puede hacer una secuencia fotográfica de una estrella día a día o mes a mes, una estrella que se puede ver gran parte del año, una estrella bien austral para nosotros, cerca del polo celeste sur, que sea circumpolar, por ejemplo. Y bueno, y entonces el resultado es que vamos a ver que esta estrella, con respecto a las estrellas, entre comillas, fijas, porque sabemos que no están fijas, sino que también tienen su movimiento propio, pero y también sufren de paralaje, pero como están tan lejos, prácticamente, y además el error va a ser significativo, y ya, por supuesto, para poder comprender justamente el trabajo de Ellen Courtois y de Brent Tully, es importante comprender los métodos de determinación de distancias. Bueno, para las distancias más próximas, en cuanto ya a estructuras galácticas, el método de la paralaje sirve hasta un determinado límite, ya que el efecto del error va a ser significativo, y eso va a generar para otros métodos en el cual permitan determinar distancias más lejanas, propagar el error. Y lo que uno busca es disminuir o, por lo menos, o que tienda a ser mínimo, que no sea significativo el error para hacer mediciones significativas. Entonces acá tenemos la estrella y vemos que con respecto a las estrellas de fondo oscila, ¿no? Pero esta oscilación es por el movimiento propio de la Tierra alrededor del Sol, a una unidad astronómica. Ahora, si yo me ubico en un determinado lugar,
en el cual, si tengo un instrumento óptico que puedo resolver a la Tierra y el Sol bajo 1 segundo de arco, entonces estoy en un lugar en el cual la distancia para que con ese instrumento pueda separarlo bajo 1 segundo de arco, estoy a 3,26 años luz, bajo 1 segundo de arco. Por lo tanto, 3,26 años luz, recuerden que el año luz es una media distancia, es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, a 3,26 años luz, los astrónomos, ya que estamos bajo 1 segundo de arco, viendo la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, el semediámetro Tierra-Sol, ¿no? De la órbita, entonces se lo denomina parsec, ¿no? Entonces, el parsec es la distancia bajo el cual puedo ver el semediámetro de la órbita terrestre bajo 1 segundo de arco. Bueno, como el metro, que tiene sus múltiplos, centímetros, decímetros, etc., también van a existir para el parsec. Entonces, si uno ya empieza a moverse dentro de la galaxia, para poder comprender y tener la noción de la distancia que nos separa un determinado grupo de estrellas, se utilizan múltiplos. Y también galaxias. Por ejemplo, bueno, kiloparsecs para galaxias cercanas, y ya cuando estamos hablando de galaxias muy lejanas, estamos hablando de megaparsecs. El kiloparsec también sirve para galaxias relativamente cercanas y también para mediciones internas de la Vía Láctea, por ejemplo, el semidiámetro del disco galáctico, por ejemplo, ¿no? A qué distancia, a cuántos kiloparsecs estamos del centro galáctico, por ejemplo, ¿no? Fíjense que también lo puedo expresar en metros, pero me daría un número que es, entre comillas, inmanejable, pero puedo expresarlo. Pero entonces es mejor expresarlo de otra manera para poder comprender el concepto de la distancia en el cual se encuentra el objeto que estamos observando. Bueno, y entonces con este método uno puede viajar en torno al Sol y encontrar la distancia de las estrellas relativamente cercanas al sistema solar, en el cual esta flechita, hacia nosotros como espectadores de la pantalla, nos está indicando el lugar en el cual se encuentra el centro galáctico. Recuerden que estábamos viendo a la persona que está mirando a la Vía Láctea y se pregunta a qué distancia se encuentran las estrellas. Claro que el método de paralaje tiene un límite de validez para poder medir esas distancias. Entonces acá tenemos un cúmulo muy importante, llamado el cúmulo de las Hiades, que es el cúmulo más cercano, está cerca de un poco más de 100 años luz, y por lo tanto sirve como calibrador de distancias para poder tener como referencia esa calibración para determinar distancias cada vez mayores, ¿no? Y con otro método, por ejemplo, ¿no? Que es como una astrónoma en el año 1912, llamada Miss Leavitt, utiliza justamente para poder resolver, para poder determinar distancias, ¿no? En el método que ella utiliza a través de un cierto tipo de estrellas que varían su tamaño, pulsando en forma periódica en el tiempo, en el cual varían los parámetros físicos de las estrellas. Llámese luminosidad, radio, temperatura, clase espectral y otras características de la misma por este bandoneón que tiene la estrella de contracción y dilatación, y qué es lo que le ocurre al helio, en el cual pasa de un estado seminizado a no estarlo, y por lo tanto, digamos, la liberación o no de la energía por la opacidad del helio ionizado. Entonces acá tenemos el grupo de estrellas cercanas. Todavía, fíjense que estamos dentro de la casa, estamos llegando a la puerta para salir al jardín, en cuanto a las distancias que estamos hablando. Bueno, acá estamos viendo ya desde la ventana el jardín, y estamos ya saliendo y viendo, bueno, las estructuras de los brazos espirales cerca del subbrazo del Orión, en el cual está el sistema solar, el Sol, ¿no? Entonces, fíjense que en 5.000 años luz aproximadamente podemos encontrar este barrio de las estrellas. Y nuevamente el centro galáctico está en dirección hacia nosotros, el núcleo de la galaxia, ¿no?
está más cerca, en dirección hacia donde nosotros estamos, el brazo Sagitario. O sea, en las noches de invierno, cuando es medianoche y vemos bien estrellado el firmamento, por ejemplo la constelación del Escorpión y Sagitario, estamos viendo justamente este brazo en dirección hacia el centro, ¿no? Y vemos interesantes nebulosas como la Trífida y otras más. Y en las noches de verano, para nosotros, en el hemisferio sur, vemos que la densidad estelar es menor, pero vemos un camino blanquecino, ya que estamos viendo para un brazo externo, ¿no? El brazo, parte del brazo del Orión y ya también el brazo de Perseo hacia la parte posterior, hacia la parte más externa respecto a nosotros de la galaxia, ¿no? Bueno, también en la Vía Láctea hay ciertos objetos que nos van a permitir también determinar distancias. Y además nos va a permitir también comprender la evolución de las galaxias, como por ejemplo estas estructuras muy viejas, que pueden llegar a tener cerca de 12.000 millones de años, los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son estructuras viejas que tienen una forma que se asemeja a una esfera con una densidad de estrellas significativamente importante. Por ejemplo, en 4 años luz solamente hay una estrella desde el Sol. Cerca del Sol hay muchas estrellas que son de baja luminosidad que no son observables a simple vista, se necesita algún instrumento para verlas, ¿no? Pero en los cúmulos globulares, en 4,3 años luz, si nos vamos al centro, salimos y vemos estrellas por doquier. O sea que la densidad estelar es significativamente grande en los cúmulos globulares y nos habla de, digamos, de la historia de la galaxia. De alguna manera, estas estructuras nos permiten escalar en el tiempo de la formación y cómo fue evolucionando, por ejemplo, en este caso, la Vía Láctea. Los cúmulos estelares abiertos también sirven para poder determinar distancias, a diferencia de los cúmulos globulares, están en los brazos espirales, en el disco, fundamentalmente. Son estructuras relativamente jóvenes que viven prácticamente en el disco galáctico, ¿no? De acuerdo a la región de la formación más temprana o más tardía de la galaxia, el disco galáctico lo podemos, como vieron la Tierra, que tenemos el humus y después tenemos ciertos estratos de la Tierra, bueno, con respecto al disco de la galaxia podemos encontrar estratos de acuerdo al tiempo que tiene cada uno de ellos. El disco ultrafino, el disco fino y el disco grueso de la Vía Láctea. En el cual en el disco fino hay importante formación estelar, en el disco ultrafino y en el disco fino, que son las regiones más jóvenes de la Vía Láctea. Así que con estos cúmulos, a través de el tiempo que tienen, y nos permiten entonces comprender la evolución, son puertas para comprender la evolución de la galaxia, el grado de metalicidad, la distribución, y en particular con los cúmulos globulares se puede determinar en qué lugar estamos nosotros dentro de la galaxia. No estamos en el centro, sino que estamos en la periferia, a una determinada distancia del orden de los 28.000 años luz. Que eso lo podemos pasar también en parsecs, como les había comentado. Bueno, entonces, cuando hablamos de cúmulos de estrellas, ¿qué tamaño estamos hablando? Recuerden que estamos yendo a saber qué significa los 500 millones de años luz, ¿no? Como habíamos comentado al principio. Bueno, los cúmulos pueden oscilar en un tamaño que va entre 10 a la 14 y 10 a la 15 kilómetros, o sea, entre 10 y 100 años luz. O sea que ya salimos de la casa, ya estamos en el jardín y estamos en dirección hacia la puerta para llegar a la calle del barrio en el cual vivimos, ¿no? Bueno, acá tenemos un lindo cúmulo que está más lejos que las Hiades, las Pléyades, que también sirve como calibrador de distancias, y este cúmulo cerca de la proyección del polo sur galáctico de la Vía Láctea, en la constelación, cerca de la constelación del Escultor, en el hemisferio celeste sur, y este grupo de estrellas en la constelación del Toro, Messier 45, y el nuevo catálogo general que le corresponde a 2808, que tiene que ver con la ascensión recta en el cual está ubicado el objeto.
Bueno, también encontramos galaxias enanas, ¿y qué tamaño? Fíjense cómo vamos incrementando, cómo el exponente se va incrementando y por lo tanto se va incrementando los años luz. Ya estamos, cuando hablamos de una galaxia enana, que puede llegar a tener miles de millones de estrellas, mucho menos que la población de estrellas que puede llegar a tener una galaxia tipo como la Vía Láctea, en este caso estamos hablando de una galaxia del orden de 1000 años luz. O sea que de un extremo al otro, la luz tarda 1000 años en realizar su viaje, que es el equivalente a estar pensando en el orden de los 10 a la 16 kilómetros cuando estamos hablando de una galaxia enana. La Vía Láctea está fagocitando galaxias enanas, una de ellas está en dirección a la constelación del Can Mayor, la galaxia enana del Can Mayor. También hay otra galaxia fagocitándose, que es la galaxia enana de Sagitario, y como a gran escala existen corrientes galácticas, a pequeña escala, en relación a la fusión con otras galaxias, existen corrientes de estrellas que están indicando justamente el resultado de esas fusiones con galaxias menores que van interactuando con, en este caso, la Vía Láctea. Entonces estamos en el orden de 10 a la 16 kilómetros cuando hablamos de galaxias enanas. Y bueno, esta es la Vía Láctea. Si tuviéramos la posibilidad de estar lejos, en un lugar externo a ella, tendría esta forma. Lo que se puede observar entonces son los brazos espirales que nacen del extremo de una barra que cruza el núcleo de la galaxia, y luego podemos ver, en realidad se llama una galaxia de disco con brazos espirales del tipo barrada, ¿no? Por la barra central. Ahí es muy interesante para los que estudian poblaciones estelares, las mezclas de poblaciones estelares que pueden llegar a estar ocurriendo en ese lugar. La dinámica misma de la barra, bueno, es un tema en particular, es un tema aparte, ¿no? La Vía Láctea en sí misma y los estudios particulares de la misma. Y bueno, y el sistema solar, como habíamos visto, ahora ya tenemos una mirada desde afuera de la Vía Láctea, está en un subbrazo del brazo del Orión, girando alrededor del núcleo de la galaxia, ¿no? O sea que ya desde que se formó el sistema solar, dio 20 vueltas, que equivale al orden de los 5.000 millones de años. Bueno, pero cuando estamos dentro de una galaxia del tipo Vía Láctea, estamos hablando que tiene una dimensión del orden de los 100.000 años luz. Para el cosmólogo, las galaxias son partículas, considera las galaxias como partículas de un fluido y le interesa justamente esa dinámica, digamos, de el fluido, y en particular este grupo de astrónomos, extrayendo la expansión propia del espacio, poder comprender el movimiento propio de las galaxias y su interacción y cómo generan esos ríos de caudal del material, en el cual la materia oscura, por supuesto, juega un papel muy importante. Esto es metafórico, como las vacas que caminan por un sendero y, digamos, los perros que siguen y direccionan para que no se escapen ese grupo de animales en el sendero. De alguna manera la materia oscura mantiene una cohesión y el caudal de las galaxias, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando del orden de 10 a la 18 kilómetros, que tiene un tamaño que equivale a decir 100.000 años luz. Estamos todavía dentro, una partícula dentro de este gran supercúmulo que estamos mencionando en un principio. 100.000 años luz. O sea que de extremo a extremo, la luz tarda 100.000 años para recorrer el tamaño de la Vía Láctea. Esta es una galaxia muy linda, en la constelación de Hydra, que se ve muy bien gran parte del año, en la constelación de Hydra, llamada Messier 83, donde un grupo de astrónomos argentinos, cordobeses en particular, hicieron un estudio significativo de la región del núcleo de la galaxia, encontrando justamente una conexión de dos núcleos galácticos, en principio, como dos núcleos, una forma particular en esta región. Bueno, solamente para comentar, una galaxia como la Vía Láctea contiene residuos de estrellas, como por ejemplo una nebulosa planetaria,
tipo como le va a ocurrir al Sol, regiones de densidades estelares en el disco galáctico, como por ejemplo los cúmulos estelares abiertos, y los cúmulos globulares que se distribuyen en forma esférica respecto al centro de la galaxia, en el cual, al ser masivos y la distribución esférica, Shapley encuentra, por el estudio dinámico de estos cúmulos globulares, que el sistema solar no está en el centro de la galaxia, sino que está hacia la periferia, cercana, un poco menos, de los 30.000 años luz. Fíjense que la Tierra era el centro del universo. El Sol, de alguna manera, pasó a ser una especie de centro. Por allá en el año 1924, digamos, las inferencias y las interpretaciones a partir del análisis del espectro de las galaxias, cuando se comprueban que las nebulosas espirales son galaxias, se encuentra de que la Vía Láctea no es el centro del universo. Y en esta gran estructura, llamada Laniakea, la Vía Láctea para nada está en el centro de la misma, sino que en una periferia, en una pluma de una línea de, digamos, de velocidad de esta gran estructura. Bueno, acá entonces, como les decía, los cúmulos globulares que están distribuidas en forma esférica respecto del centro de la galaxia. También es muy interesante y es de mucha actualidad el estudio, digamos, de los cúmulos globulares, digamos, en las regiones cercanas hacia la parte céntrica con respecto a los que están en el halo de la galaxia. En fin, también es un tema que, bueno, requiere otro tiempo y otra lectura. Bueno, este sería entonces el mapa de la Vía Láctea. Se puede ver entonces el perfil que se ensancha en dirección hacia el centro galáctico, con sus galaxias satélites, bueno, dos galaxias que están interactuando en realidad con la Vía Láctea, la Gran y Pequeña Nube de Magallanes, que con la Vía Láctea forman lo que se denomina el grupo local. Es decir, ya ahora salimos a la calle, cerramos la puerta de entrada del jardín y nos encontramos que la Vía Láctea no está sola, no es un universo de isla aislada, sino que está interactuando con el entorno. Por ejemplo, está fagocitándose galaxias enanas, pero a su vez también está interactuando con otras galaxias, como por ejemplo la Gran y Pequeña Nube de Magallanes, que son galaxias relativamente cercanas, que no estamos hablando del millón de años luz, sino de cientos de miles de años luz. 170 y 220 mil años luz, respectivamente, de estas dos galaxias. Galaxias que se ven muy bien en el hemisferio sur, ¿no? Bueno, y acá estarían las constelaciones y cuáles son las constelaciones que están proyectadas en la Vía Láctea, en el disco, digamos, de cómo se ve de canto la Vía Láctea, ¿no? Por supuesto, el Escorpión es claro que es una constelación que se proyecta en la Vía Láctea, como parte también Sagitario, y Ofiuco. El centro galáctico está en dirección hacia Ofiuco, Sagitario y el Escorpión en esta zona, ¿no? Y fíjense que como coordenadas hay en geografía, también hay coordenadas en astronomía, y acá en particular se están utilizando las coordenadas, digamos, en relación al plano galáctico. Bueno, acá tenemos algunos cúmulos globulares, que de acuerdo a la forma, a la distribución y a los bordes, se lo clasifican. Transfer fue uno de los que clasificó, o sea, que determinó a partir de ciertas características pudo clasificarlas, y fíjense la cantidad de cúmulos globulares que están en dirección hacia la región del bulbo y el centro de la galaxia, ¿no? Y el Sol, donde está ubicado. Bueno, acá tenemos Omega Centauri, que, bueno, acá tenemos algunos datos, un radio de 97, más o menos 6 años luz, el tamaño angular, que cubre esta cantidad de minutos de arco, y está a una distancia del orden de 18.300 años luz, o sea que está inmerso dentro de la Vía Láctea. Y se estima que tiene un estudio del orden de los 12.000 millones de años. Pero de acuerdo al estudio de la población de este cúmulo globular, se estima que, digamos, este cúmulo en realidad podría ser el resultado
de la fusión de una galaxia con la Vía Láctea, en el cual en realidad estamos viendo un núcleo de una galaxia fagocitada por la Vía Láctea. Bueno, entonces, cuando Bestos Liffer en el año 1917 observa una gran cantidad de nebulosas espirales, y luego Edwin Hubble, mediante el estudio de la nebulosa espiral de Andrómeda, determina que las nebulosas espirales observadas en el año 1917 por Bestos Liffer son, en efecto, galaxias, que están más allá de la Vía Láctea. Pero bueno, el tema es que si yo estoy en una selva y encuentro distintas vegetaciones, necesito un orden para poder comprender la evolución de esa selva, porque un bosque sería uniforme, en vez de una selva no es uniforme. Entonces, en este caso se necesita la clasificación. En ciencia es muy importante la necesidad de clasificar. Bueno, entonces en este caso, la clasificación de galaxias. Bueno, en este caso tenemos una imagen de un mosaico de galaxias en particular. Como ustedes ven, la mayoría son galaxias de disco, algunas vistas de perfil, otras vistas de frente. Bueno, entonces nos preguntamos, como el hombre se preguntaba a qué distancia se encuentran las estrellas, cuando por allá en el año 1920 se resuelve el problema de dónde estamos inmersos y qué frontera tiene la Vía Láctea y dónde estamos dentro de ella. Digamos, la necesidad de clasificar las galaxias. Bueno, uno de los astrónomos que clasifica las galaxias justamente es Edwin Hubble. Edwin Hubble, en honor a él, el telescopio espacial Hubble. Y bueno, en realidad, él, digamos, en esta clasificación, como dije al principio, que es muy importante la necesidad de clasificarlas, encuentra, bueno, que hay un grupo de galaxias que por su apariencia tienen una forma, desde una esfera a una forma elíptica. Bueno, en este caso tenemos lo que se denominan las galaxias elípticas. En realidad las galaxias elípticas prácticamente tienen muy poco gas, prácticamente no hay formación estelar. En algunos casos puede llegar a haber algún residuo de gas y polvo, pero en general no hay tasa de formación estelar y está formado por estrellas muy viejas. Y luego tenemos en esta bifurcación las galaxias de disco, pero que no tienen brazos espirales, llamadas las galaxias lenticulares. Y a partir de ahí se produce lo que se denomina la bifurcación, también llamado diapasón de Hubble. O sea, tenemos esta rama y esta rama, en el cual en la parte superior tenemos la clasificación de las galaxias espirales. Acá podemos ver cómo los brazos espirales están bien enrollados con un bulbo bastante importante, y a medida que se va desarrollando, cómo la relación entre el enrollamiento de los brazos espirales y el bulbo de la galaxia. Mientras que en la parte inferior tenemos las galaxias también, cómo están enrollados en relación al bulbo, y vemos también que cómo se van desarrollando y cómo va variando el tamaño del bulbo de la galaxia. Estas galaxias tienen una barra que cruza la parte del núcleo galáctico, o sea que abajo tenemos la clasificación de las galaxias espirales barradas, y arriba tenemos la clasificación típica de las galaxias espirales. No es la única clasificación, tenemos también la clasificación de Baculers, que ya entra con otras propiedades. Acá, por ejemplo, no habla de las estructuras de anillo que pueden llegar a tener las galaxias, cosa que en otras clasificaciones entran otras características. Por ejemplo, el espectro, ¿no? Es decir, cómo diferenciar una galaxia espiral de una galaxia espiral barrada, o una galaxia irregular que no tiene una forma definida, que tiene una tasa de formación importante de estrellas, ya que son regiones donde predomina bastante gas y polvo, que sería el humus de la formación de estrellas. Entonces, de acuerdo a la predominancia de las estrellas, el espectro que va a asimilarse al espectro de las estrellas dominantes de esas galaxias, ¿no? Entonces, mediante el espectro, o sea, una característica física de las estrellas a partir del espectro, de acuerdo a las estrellas que la conforman, bueno, uno puede entonces clasificar galaxias.
Bueno, ahora bien, cuando Edwin Hubble infiere, interpreta que a través de la observación de las galaxias, eh, que la galaxia de Andrómeda está más allá de la Vía Láctea, comienzan a descubrirse y determinar distancias de otras galaxias. Y se encuentra que nosotros convivimos con cerca de 40 galaxias que conforman lo que se denomina un grupo llamado el grupo local. No es solamente este grupo, sino que vamos a ver que hay una cierta cantidad de grupos en el cual contienen decenas de galaxias. También, por supuesto, hay una estructura menor llamada asociaciones en el cual hay menor cantidad de galaxias que interactúan entre sí. Por ejemplo, puede haber un grupo, para no llamarlo grupo, en cuanto a la cantidad de galaxias, un pequeño grupo en el cual solamente convivan 5 o inclusive menos galaxias. Por ejemplo, el quinteto Stephan es un grupo de 5 galaxias que por el efecto de interacción gravitatoria, en un rato vamos a ver una imagen de este quinteto de galaxias, que están siendo deformadas por el efecto de mareas gravitatorias que juegan un papel significativo entre ellas. Bueno, acá entonces tenemos el grupo local, donde acá tenemos la escala de 1.000.000 de años luz. Entonces, con esta escala vemos que en las inmediaciones del grupo local, bueno, tenemos a un poco más de 2 millones de años luz la galaxia de Andrómeda, que junto a la galaxia de la Vía Láctea y la galaxia del Triángulo son las galaxias dominantes del grupo local, que a su vez podemos formar subgrupos, o sea que un grupo lo podemos dividir en subgrupos. El subgrupo de la Vía Láctea, que tiene su ejército de galaxias enanas, y el grupo de la galaxia de Andrómeda, que también tiene su ejército, entre comillas, ejército, de las galaxias enanas que tiene la galaxia de Andrómeda. También el triángulo tiene, no en la medida de estas dos, pero también tiene algunos compañeros que lo siguen, ¿no? Bueno, este grupo local, digamos por el tironeo gravitatorio, el caudal del río en un principio parecía que indicaba que se iba en dirección hacia un grupo mayor que contiene al grupo local, que es lo que se denomina el cúmulo de Virgo. El cúmulo de Virgo en dirección hacia la constelación de Virgo, ahí podemos encontrar una gran cantidad de galaxias que conforman esta estructura. Pero las anomalías respecto de las velocidades, que no eran las que correspondían si el modelo indicaba la presencia del cúmulo de Virgo para a qué velocidad tenía que ser arrastrada el grupo, se encontró de que la velocidad era mayor. Entonces tiene que haber algo más que esté generando un tirón gravitatorio, desviando el caudal del río, en el cual el cúmulo de Virgo también está tirado para está arrastrado para ese lugar, que es lo que se denomina el gran atractor, como dije al principio, en dirección hacia las constelaciones del Centauro, Norma e Hidra. Bueno, acá entonces tenemos en esta escala un grupo con más de 40 galaxias llamado el grupo local. Bueno, pero cuando hablamos de grupos de galaxias, ahora sí, ¿qué tamaño estamos? ¿Se acuerdan que estamos viniendo partimos de planetas del tipo de la Tierra y ya llegamos a 10 a la 20 kilómetros? Estamos hablando del orden de 10 millones de años luz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un grupo de galaxias, estamos hablando de un tamaño del orden de 10 a la 20 kilómetros. El sistema está virializado de tal manera de que hay un equilibrio entre la energía cinética y la energía potencial del sistema, en el cual no está arrastrado por, a gran escala, la expansión digamos, la expansión propia del espacio. Recordemos que a pequeñas escalas ustedes están viendo de que estamos encontrando que el universo no está mostrando homogeneidad e isotropía a pequeñas escalas. Y los pilares en el cual se apoya la cosmología moderna es, bueno, que a gran escala el universo es homogéneo e isotrópico. Es decir,
que yo tomo en un determinado lugar del universo y mido la densidad en ese determinado lugar y lo comparo con otro lugar, a gran escala voy a encontrar una uniformidad en cuanto a la densidad, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a la isotropía, es que si yo tomo este camino, o si yo tomo el otro camino, y también el que viene de allá toma el camino hacia donde estoy yo, todos vamos a encontrar de que no hemos encontrado en nuestros caminos nada significativo eh, con respecto al otro. O sea que hay isotropía en el universo. Esos dos principios generan lo que se denomina el principio copernicano, ¿no? De alguna manera. Digamos de que el universo entonces a gran escala es homogéneo e isotrópico. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto el universo es homogéneo e isotrópico? Más allá de la frontera en la cual nosotros podemos observar, sigue siendo, tiene un grado de homogeneidad e isotropía. Bueno, en principio estamos encontrando que a estas estructuras, la homogeneidad y la isotropía, no la estamos encontrando de alguna manera. Vamos a ver si a gran escala la distribución de los supercúmulos, los filamentos y los grandes vacíos en el cual los filamentos los recubren a esos grandes vacíos, a gran escala, como la imagen del fondo de esta pantalla, podemos ver si cumple la homogeneidad y la isotropía, ¿no? Bueno, entonces vemos acá una bella imagen de un cúmulo, y este sería el tamaño. ¿Qué características tienen los grupos de galaxias? Bueno, acá tenemos el grupo local, y tenemos entonces acá dos galaxias importantes del mismo, bueno, la gran nube de Magallanes, que se la denomina galaxia magallánica, ya que tiene una barra y una inminente estructura espiral, pero no llega a ser una galaxia espiral, sino que tiene una inminente barra, pero que no llega a una espiral barrada, ¿no? Luego tenemos una galaxia con estas dos galaxias satélites de la galaxia de Andrómeda, y luego tenemos estas galaxias que conforman el grupo local. Bueno, el grupo local, las características son las siguientes. ¿Qué propiedades? Tienen por lo menos, como dijimos recién, 50 galaxias. Y tienen un diámetro, ¿se acuerdan que habíamos hablado que los múltiplos acá van a jugar un papel significativo? No voy a hablar de parsec, porque si tengo que expresar parsec a 2 megaparsecs, ya el número empieza a generar ruido, ¿no? Entonces es conveniente, es decir, de acá a Mar del Plata, si expreso en centímetros, no, me conviene expresarlo en kilómetros. En este caso me conviene, dentro de un cúmulo galáctico, expresarlo entonces en megaparsecs. ¿Qué masa? O sea, ¿qué cantidad de materia podemos medir en una región con esta cantidad de galaxias? Y bueno, se estima que puede llegar a tener un orden de 10 a la 13 masas solares. Y bueno, ¿y cuál es la dispersión de velocidades del cúmulo, perdón, no de un cúmulo, sino en este caso de un grupo? Y bueno, la dispersión de velocidades ronda en los 150 kilómetros por segundo. Bueno, acá como dato, el grupo que contiene a nuestra galaxia, la Vía Láctea, es el llamado grupo local, que consta más de 40 galaxias. El grupo local, entonces, bueno, acá tenemos el sistema de Andrómeda, como les dije, formado por M, corresponde a un astrónomo llamado Messier, Charles Messier, que, bueno, él fue uno de los, y otros astrónomos de la Calle y otros astrónomos más, completan el catálogo Messier. ¿Cuál era el objetivo de Messier en realidad para poder comenzar a construir este catálogo de los objetos de cielo profundo de Charles Messier? Bueno, Edmund Halley había calculado y había predicho cuándo, a través de las leyes de Newton, cuándo se iba a observar, o sea, de la ley de gravitación universal de Newton, cuando se determina que fue observado y cuándo se va a observar la periodicidad que tiene el cometa Halley la siguiente vez. Bueno, entonces, para ver si en efecto va a aparecer ese objeto, necesitamos algún instrumento, como por ejemplo en este caso el telescopio, y Messier, digamos, con las coordenadas, los datos en el cual tenía que ser observado el cometa Halley, y de esa manera él se encuentra con objetos de cielo profundo y comienza a catalogarlos.
Bueno, entonces tenemos los Messier 32, Messier 110, nuevo catálogo general 147. Bueno, acá hay algunas de las galaxias que conforman el ejército del subgrupo de la galaxia de Andrómeda, ¿no? Mientras que en la Vía Láctea tenemos, como les había mencionado, la enana de Sagitario, la enana del Can Mayor, la gran nube de Magallanes, la pequeña nube de Magallanes, la enana de la Osa Mayor, la enana del Dragón, o sea, en dirección a la constelación del Dragón, en el hemisferio celeste norte, la enana de Carina. Bueno, fíjense la cantidad de galaxias enanas que hay rondando cerca e interactuando con la Vía Láctea, ¿no? Además es, de alguna manera, también la cantidad de galaxias enanas en relación a un grupo o también a otras escalas, de acuerdo a los modelos en función de la materia oscura, de la predicción de la cantidad de galaxias enanas que tienen que tener los sistemas. Bueno, entonces acá tenemos la interacción de la Vía Láctea con la galaxia Andrómeda, a una distancia de 2,7 millones de años luz aproximadamente, esa es la distancia que ronda entre estos dos subgrupos que conforman el grupo local. Bueno, acá tenemos la galaxia de Andrómeda, que en estas noches ya comienza a verse bastante bien, relativamente temprano, desde Buenos Aires. Más hacia el norte, mejor, porque el arco de observación en el firmamento va a ser mayor, así que desde Perú o de otro lugar, más hacia el norte, y por supuesto en el hemisferio norte, va a haber un lugar en el cual es óptima observarla en esta época del año. Bueno, la galaxia de Andrómeda. ¿Y cómo se determinó de alguna manera la distancia, ¿no? Es decir, porque recuerden que acá, para llegar al mapa de la Laniakea, hay métodos de indicadores de distancias como para poder comprender, digamos, las dimensiones en las cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, una de ellas, que al principio se había equivocado, pensaba que era una nova, pero en realidad no lo era, sino que Edwin Hubble, observando esta nebulosa espiral hasta ese momento, observa la variabilidad de una estrella en cuanto a su luminosidad, por lo tanto, el flujo recibido acá en la Tierra, el brillo. Bueno, acá tenemos una secuenciación de una cefeida, de cómo va variando su brillo, que también acá dentro de la Vía Láctea encontramos varias. Por ejemplo, la estrella polar es una cefeida. Cefeida proviene de una, digamos, cefeida es porque en la constelación del Cefeo fue observado una cefeida, ¿no? Es decir, por un astrónomo inglés joven, John Goodricke, de 17 años, observando, y en forma sistemática, inclusive él construía las hipótesis, daba una explicación plausible, que después había que probarlo, bueno, digamos, en efecto, qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, Miss Leavitt encuentra una relación Miss Leavitt en el año 1902 encuentra una relación muy importante en las variables cefeidas en cuanto a el brillo y su luminosidad, y por lo tanto cómo varía la magnitud, cómo se puede calcular la magnitud en cuanto a esa variación de la relación período-luminosidad. En realidad, cuando uno habla de la ley de Hubble, que ahora también desde el año 2018 se llama la ley de Hubble-Lemaitre, en honor también a Georges Lemaitre, que jugó un papel significativo en cuanto a la explicación de la expansión del espacio. También habría que agregar a Besto Slipher, si vamos al caso, porque fue uno de los pioneros que estudió nebulosas espirales en cuanto a la naturaleza de las líneas espectrales, y él encontró justamente que, dado un mismo elemento químico en el laboratorio, y que ese elemento químico también está siendo observado en esas nebulosas espirales, encontró en la población que él estudió de las nebulosas espirales que las líneas a mayor distancia estaban corridas más hacia el rojo, ¿no? Cosa que después se va a interpretar en la observación que realiza Edwin Hubble y que luego, digamos, dentro del marco del estudio del universo a gran escala, se comprende qué significa ese corrimiento al rojo. Cosa que también solamente lo menciono como para comprender, porque la Laniakea justamente se construye a partir de parámetros, a partir de medidas cosmológicas. Una de ellas justamente es el corrimiento hacia el rojo y la tasa de expansión del universo del orden de los 74 kilómetros por segundo por megaparsecs.
Bueno, entonces, a lo que voy es que con esta variable cefeida pudo Edwin Hubble determinar la distancia a la cual se encuentra la galaxia Andrómeda. Entonces, la ley, terminando lo que decía hace un rato, la ley tendría que llamarse la ley de Hubble-Lemet-Leavitt, si vamos al caso, porque la observación y la interpretación de Edwin Hubble en relación al periodo de la luminosidad va a jugar un papel significativo, y en particular la distancia de la galaxia de Andrómeda. Lo que pasa es que, claro, la ley de Hubble ya contiene, digamos, es más, entre comillas, comillas de comillas, universal, ¿no? Bueno, acá tenemos otro grupo de galaxias en la constelación de Leo, formado por este triplete de galaxias, que son las 3 galaxias espirales barradas que interactúan entre sí, están a una distancia que rondan los 36,2 millones de años luz, y fíjense que estamos hablando de, digamos, ya estamos ya salimos de la puerta de nuestra casa y ya estamos caminando por las calles perimetrales, las calles cercanas a nuestra casa, en el barrio en el cual vivimos, ¿no? Bueno, acá tenemos la clasificación de acuerdo a las estructuras, si tienen anillo o no. Bueno, estas galaxias se ven muy bien desde Buenos Aires en las noches de invierno. También otras asociaciones que podemos encontrar, por ejemplo, en la constelación de Hidra, es, por ejemplo, la asociación relacionada con Messier 83, y relativamente cercano podemos encontrar también a una galaxia peculiar activa llamada la galaxia Centaurus A, en la constelación del Centauro. También podemos encontrar a una distancia relativamente cercana, en la constelación del Centauro, esta galaxia, que también es muy bonita, si alguien tiene la posibilidad de observarla a través de un instrumento óptico, que, digamos, en un cielo bien oscuro, no requiere, sí, si uno quiere tomar una imagen y obtener una buena calidad de imagen, por supuesto, pero ya con el ocular, en un buen cielo ya se puede observar sin ninguna dificultad. Bueno, y acá tenemos cómo se van distribuyendo los cúmulos, o sea, se han observado que no solamente tenemos el grupo local, sino que también se han podido detectar otros grupos relativamente cercanos. Ya estamos hablando, fíjense, de la escala de 5 millones de años, de 5 millones de años luz, ¿no? O sea, de acá a acá tenemos 5 millones, 10, 15, 20 millones de años luz, la cantidad de cúmulos que están interactuando entre sí. Y fíjense que nuevamente vemos que a esta escala no vemos una distribución homogénea, sino que estamos viendo cómo se están distribuyendo los cúmulos interactuando entre sí, ¿no? Acá tenemos en el centro el grupo local, relativamente cercano. Tenemos al grupo del escultor, otro grupo bastante... acá tenemos el grupo justamente de la galaxia que les comenté recién, del Centaurus A, donde tenemos la galaxia Messier 83, la imagen que vimos recién, muy parecida, entre comillas, a la Vía Láctea. Y después tenemos otros grupos, como el grupo que desde Buenos Aires no se ve, pero sí se ve desde Perú, puede ser que se pueda observar ya, el grupo de Messier 81, el grupo Canes 1, bueno, a esta distancia. Y fíjense que esta flecha está indicando que todo esto, como el grupo local, que interactúan entre sí, sienten el efecto gravitatorio de una estructura mayor, o sea, el caudal del río, estas grandes gotas de agua, entre comillas, ¿no?, en forma metafórica, del caudal del río, están siendo arrastradas en dirección hacia un pozo gravitatorio, hacia un pequeño valle, porque el gran valle es el gran atractor. O sea que todos los ríos están de alguna manera confluenciando en ese lugar, pero no hay que olvidarse que opuestamente también tenemos un supercúmulo, que es el supercúmulo de Perseo-Piscis, que también está generando un tirón gravitatorio significativamente importante. Entonces, esto está en dirección hacia el grupo, hacia el cúmulo de Virgo. Bueno, acá tenemos otros grupos.
Acá tenemos la galaxia del Centauro, como les dije recién, la galaxia Messier 104, la galaxia del Sombrero, que contiene del orden de 800 millones de veces la masa solar, está a una distancia del orden de 28 millones de años luz, y contiene una masa del orden de 10 a la novena masas solares. También, si uno tiene un instrumento óptico, desde la ciudad no es difícil observarla, por supuesto no se va a ver de esta manera, ya que esto requiere algún instrumento acoplado al telescopio para poder detectar una imagen de este tipo, pero se puede ya ver la conformación, la estructura de esta galaxia. Bueno, acá, como les decía hace un rato, tenemos esta interacción de galaxias llamado el quinteto de Stephan, que es un grupo de 5 galaxias que la distancia que las separan es prácticamente están pegadas estas galaxias, ¿no? Están interactuando entre sí, en el cual las deformaciones de los brazos espirales están dados, digamos, justamente por la fusión y por los efectos tironeantes por la gravedad, o sea, hay efectos de marea gravitatoria entre estas galaxias, y estas interacciones pueden inducir a una importante tasa de formación estelar. Bueno, esto de 340 años luz está mal, ¿no? Está a una distancia de millones de años luz en la constelación del Pegaso. Cuando hablamos, bueno, ahora bien, nosotros como grupo local y los otros grupos, en realidad están en la periferia. Es como si uno está caminando por un gran museo, ¿no? Entonces, uno va mirando el museo y va mirando en las paredes laterales cuadros. Y uno sabe la información de que hay un cuadro significativamente importante y ve que la gente en el pasillo de ese museo van mirando los cuadros, que algunos pueden detenerse un poco más de tiempo y en otros no, pero convergen a un cuadro que de golpe es muy pequeño en comparación a los otros cuadros, que por ejemplo, en el caso de la Gioconda, vamos a ver que toda la gente se converge en ese lugar. O sea que hay un estacionamiento de gente por un breve tiempo en el cual se maravilla cuando se encuentra con esa obra de Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que estamos siendo arrastrados hacia una región de mayor atracción, en este caso una atracción artística, como es una obra de ese tipo, que si lo trasladamos a esta situación, estamos hablando de que estos grupos están siendo arrastrados por estructuras mayores. Y cuando ya hablamos de un cúmulo de galaxia, que es lo que es la atracción en el cual el pozo gravitatorio, en el cual, como valle, en el cual el agua va cayendo hacia ese lugar, estamos hablando ya que tienen un tamaño del orden de 10 a la 21 kilómetros. En este caso, un astrónomo muy importante, que a partir de él, hasta una distancia equivalente a un Z2, o sea, Z denota el corrimiento hacia el rojo, los cúmulos del catálogo de Abel, ¿no? Bueno, acá tenemos el cúmulo de Abel, 1689, y que tienen, fíjense la cantidad de galaxias que están interactuando entre sí en estos cúmulos, pero hay gran cantidad de galaxias elípticas, por eso la importancia del diagrama de Hubble para cuando uno analiza un cúmulo del universo local, bueno, qué galaxias conforman, y luego a partir de la clasificación de galaxias poder comprender cuál es la causa de que, por ejemplo, predominen galaxias elípticas y no espirales, o que haya perdido una galaxia espiral barrada. ¿Cuál es la causa de que en un cúmulo, por ejemplo, hay ausencia de galaxias espirales barradas? Bueno, etcétera. Entonces, en este caso, tenemos un cúmulo que tiene un tamaño del orden de 10 a la 21 kilómetros, cuando hablamos de cúmulos de galaxias, que equivale a este número en años luz, 100 millones de años luz. O sea que ya llegamos a la plaza de nuestro lugar, ya estamos caminando holgadamente, prácticamente en nuestra ciudad, inclusive estamos ya en la periferia misma, ¿no? Estamos ya, fíjense que estábamos dentro de nuestro cuarto, ¿no? Prácticamente
cuando hablábamos del tamaño de un planeta como la Tierra, y ahora pasamos a 10 a la 21 kilómetros. Bueno, acá entonces tenemos un cúmulo de galaxias. Si nosotros en las noches de invierno para nosotros, en la medianoche, no, en realidad en la medianoche sería el marzo, por ejemplo, ¿no? El marzo a medianoche, si tiramos la red, una red eh, de observación en la dirección de la constelación de Virgo, vamos a sacar por lo menos más de 2000, cerca de 2000 galaxias que conforman lo que se llama el cúmulo de Virgo. O sea que acá lo que vemos es la constelación de Virgo, y la elipse roja nos está indicando la región de mayor densidad del cúmulo de Virgo, y por acá nomás también tenemos el cúmulo de cabellera de Berenice, la estrella Arturo, ¿no? En esta región donde aparentemente no hay nada, uno sale y ve, ahí está Arturo, allá hay otra estrella, y entre estas estrellas uno ve una cosa diáfana, homogénea, oscura. En realidad allí en esa dirección hay un pozo gravitatorio muy importante a causa de la distribución de masa en esa distribución discreta de galaxias que interactúan entre sí, por lo menos cerca de 2000 miembros que lo conforman, a una distancia un poco mayor del orden de los 50 millones de años luz. Estamos entonces en presencia de un cúmulo bastante importante que con otros grupos, con otros cúmulos, forman lo que se denomina el supercúmulo de Virgo. Bueno, entonces, ¿qué características? Bueno, acá tenemos algunas de las galaxias que conforman el cúmulo de Virgo. Por ejemplo, bueno, tenemos la galaxia Messier 84, la galaxia Messier 83, perdón, 86. Tenemos también galaxias espirales importantes, y prácticamente predominan galaxias elípticas en la parte central del cúmulo. Se estima que es el resultado de la fusión de galaxias espirales que convergieron y acretaron material formando estructuras mayores, en el cual predominan en el cúmulo, ¿no? Predominan en forma dominante en el cúmulo. Bueno, estamos hablando del orden de los 1050, más o menos, con un error de más o menos 6 kilómetros por segundo. Estas serían las velocidades, digamos, del alejamiento de las galaxias. En particular, esta tiene un valor negativo porque imagínense que es como si yo estoy moviendo una pecera y la estoy alejando con respecto al observador. Bueno, puede ser que el pez que está dentro de la pecera vaya en dirección hacia nosotros. Entonces, en ese movimiento peculiar, ya que es un grupo relativamente cercano, en el cual también tenemos que considerar un término cinemático y un término dado por la expansión propia del espacio, ¿no? O sea, la velocidad cinemática, llamada la velocidad peculiar, y la velocidad, entre comillas, dada por la expansión propia del espacio, que es lo que justamente encuentra Georges Lemaitre, que en realidad no, el corrimiento hacia el rojo de las galaxias no está dada por una explicación por el efecto Doppler, sino justamente una explicación por la expansión propia de la métrica del espacio, la causa del corrimiento al rojo de las líneas espectrales cuando estamos viendo a mayor distancia, mayor velocidad aparente, pero que no es cinemática esa velocidad. Bueno, ¿qué tamaños tienen estas galaxias? Por ejemplo, acá tenemos la comparación de tres galaxias. La galaxia Vía Láctea, que hoy en día se ha podido estudiar mediante estrellas muy viejas, de poca metalicidad, que están en el halo galáctico, cuál es el tamaño del borde, pero vamos a poner como un valor estándar, en principio, de 100.000 años luz. Bueno, acá tenemos la galaxia Andrómeda y tenemos la formidable galaxia Messier 87, que el año pasado fue noticia por la primera imagen que se pudo obtener de la sombra del agujero negro de Messier 87, ¿no? Estas son las características. Es una galaxia hipergigante, con una masa del orden de 10 a la 12 masas solares, y se encuentra a una distancia del orden de los 53,5 billones de años luz. Es
una de las galaxias, es prácticamente la galaxia predominante en este grupo, donde acá se ve la fotografía, y Messier 87 ahí en el medio de la fotografía. También Messier 84 es una importante galaxia en cuanto a su tamaño, pero bueno, esta galaxia, fíjense, en comparación a la Vía Láctea, si tiene 100.000 años luz, entran 10 veces aproximadamente para llegar a 1.000.000 de años luz. Bueno, ¿qué características entonces tienen los cúmulos de galaxias? Los cúmulos de galaxias tienen estas características. Podemos decir, en principio, que contienen desde 50 a 1.000 galaxias, contienen gas caliente, y ese gas caliente emite rayos X, y en principio se estima que tienen gran cantidad de materia oscura. Y lo interesante es que si uno hace un estudio poblacional de cúmulos y compara, y mide y infiere qué cantidad de materia oscura tiene, indica que prácticamente los cúmulos tienen una misma porción de materia, o sea que estas tres componentes que recién mencionamos en la primera oración son similares en las estructuras de estos cúmulos galácticos. Bueno, un parámetro muy importante a tener en cuenta es la masa que tienen estas estructuras, y que pueden ser del orden de 10 a la 14 a 10 a la 15 veces la masa solar. Y que normalmente, ¿qué tamaño tienen estas estructuras? Pueden llegar a tener un tamaño del orden de 8 megaparsecs. ¿Y a qué velocidad pueden ir estas galaxias? Y rondan entre 800 a 1000 kilómetros por segundo. Y bueno, para llegar a poder comprender y poder realizar un mapa cosmográfico de la región del universo local, como hizo Hélène Courtois, por ejemplo, del universo de Lyon, se necesita saber a qué distancias se encuentran estas estructuras entre sí. Y bueno, la distancia media entre los cúmulos se estima que están en el orden de los 10 megaparsecs. Acá tenemos entonces el cúmulo de Virgo, nuevamente, una fotografía, y acá con un poco más de detalle sobre el mismo. Está situado a una distancia con un error de 4 millones de años luz, 59 más menos 4 millones de años luz, que si lo expresamos en megaparsec, estamos hablando del orden de 18 más menos 1,2 megaparsecs. ¿En qué dirección se encuentra? Como dijimos hace un rato, en la constelación de Virgo. ¿Qué cantidad de galaxias? Se estima, como vamos a poner como una cota mínima del orden de los 1.300 galaxias, pero se estima que puede llegar a tener más, rondando las 2.000 galaxias, como dice acá. Y bueno, y como hace un rato mencioné, el cúmulo de Virgo, junto a otros cúmulos, forma la región central del supercúmulo local, que contiene en la periferia del cúmulo de Virgo este pequeño pasillo que atrae hacia el cuadro más importante del museo, como por ejemplo la Gioconda, que sería este cúmulo que habíamos mencionado, ¿no? Hay otros supercúmulos. Sabemos que el supercúmulo Perseo-Piscis juega un papel muy importante a gran escala en su tironeo gravitatorio. Y la masa se estima que, mediante estudios dinámicos, que es del orden de 1,2 por 10 a la 15 masas solares. Otro cúmulo muy importante es el cúmulo de Coma. También fíjense que predominan galaxias elípticas, pero también podemos observar esta galaxia con brazos espirales. Y bueno, recuerden que cuando estamos hablando de tamaños de cúmulos galácticos, perdón, para atrás, estamos hablando del orden de... estamos hablando, cuando hablábamos de cúmulos de galaxias, estaba por acá, del orden de 10 a la 21 kilómetros, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el sistema solar, fíjense lo que ocurre, ¿no? ¿Dónde está? Por acá. 60 se estima que el tamaño del sistema solar ronda en 60 unidades astronómicas, para comparar el tamaño de un cúmulo galáctico con respecto al sistema solar. 60 unidades astronómicas, que equivale a decir 9.000 millones de kilómetros, que es aproximadamente decir 8 horas luz.
También llamado el cúmulo Abel 1656, se estima que ese cúmulo que vimos recién contiene cerca de 1000 galaxias identificadas, pero también se han observado galaxias enanas. Y esas galaxias enanas, lo interesante es que se ha observado que tiene bastante masa, pero masa entre comillas oscura en relación a la masa luminosa en función de las estrellas que contiene. O sea que contiene más materia oscura que la materia propia de la masa que se observa de, por ejemplo, las estrellas que conforman estas galaxias. Eh, Está a una distancia del orden de los 99 megaparsecs, que equivale a decir 321 millones de años luz. Y bueno, ¿en qué dirección? ¿Se acuerdan? La constelación de Virgo, muy cerca de la constelación de Virgo, se encuentra la constelación de Coma, y en esa dirección, en esa constelación, se encuentra este cúmulo, ¿no? A 321 millones de años luz, en la constelación de Coma Berenices. Y está muy cerca, como NGC 2808 estaba muy cerca del polo sur galáctico, este cúmulo está muy cerca, pero claro que el cúmulo globular está dentro de la Vía Láctea, y el cúmulo de Abel, por supuesto, está fuera de la Vía Láctea. Así que desde ese lugar, desde el cúmulo de Abel a la Vía Láctea, prácticamente la ven de lleno, ¿no? Es decir, porque el eje de rotación se dirige aproximadamente hacia ese lugar donde se encuentra el cúmulo de Coma, el polo norte galáctico, ¿no? Lo interesante es que justamente esta materia oscura, porque en el mapeo que encuentran en el año 1913, perdón, en el año 2013 y en el año 2014, como habíamos dicho al principio, va a jugar un papel también importante la materia oscura, ya que de alguna manera es lo que contiene a estas estructuras de la materia que conforman a las galaxias que uno observa y cómo se unen para formar los filamentos y la convergencia de los filamentos, las grandes monópolis de asociaciones, grupos, cúmulos de galaxias que conforman los supercúmulos de galaxias, ¿no? Entonces, acá lo que podemos observar es que en el cúmulo de Coma, justamente Fritz Zwicky, al observarlo, él, haciendo un estudio de las velocidades de las galaxias que lo conforman, encontraba que las velocidades eran mayores de las que se esperaban en cuanto a la masa, implicando de que a esa velocidad las galaxias tenían que ser disparadas del cúmulo que las contiene. Entonces construyó la hipótesis de que tiene que haber más materia de la materia en la cual se encuentra. En astronomía es muy importante una relación, y esa relación cómo cambia de acuerdo a la morfología de la galaxia, que es la relación que hay entre la masa y la luminosidad de la misma. Masa m sobre L, ¿no? Masa con respecto a la luminosidad. La luminosidad sería la potencia irradiada, de alguna forma, ¿no? La cantidad de energía por unidad de tiempo que está emitiendo, por ejemplo, una estrella. Entonces, Fritz Zwicky, por allá en los años 1930, del siglo XX, por supuesto, esa anomalía genera la necesidad de construir alguna hipótesis para poder explicar la anomalía que genera el modelo que predominaba en aquella época. El modelo ahora se construye con esa hipótesis de la existencia, por supuesto, como una hipótesis en la cual todavía no se pudo contrastar en efecto la presencia de esa materia oscura. En principio hay inferencias que indican la presencia de la materia oscura, pero no se ha detectado o observado la materia oscura en sí misma, en el cual uno pueda decir, bueno, esta partícula es de materia oscura, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos a Fritz Zwicky, acá tenemos, y como les decía hace un rato, se observan gran cantidad de galaxias enanas, pero lo interesante de estas galaxias, como bien acá indica, son ultradifusas, ya que prácticamente toda su masa, el 99%, está contenido en materia oscura, siempre y cuando, bueno, realmente sea materia oscura, ¿no? Se han observado por lo menos cerca en este grupo
en este cúmulo, perdón, 854 galaxias ultra difusas, con un telescopio en Hawái llamado el telescopio Subaru. Varias de estas galaxias son similares a la Vía Láctea, pero a diferencia de la Vía Láctea, tienen pocas estrellas. Bueno, entonces, si me permiten, no sé qué hora es, en realidad. Manuel, ¿estás ahí? Sí, Rafael, tenemos tiempo, continúa, continúa. Lo que pasa es que a mí me gustaría parar un ratito, si no es molestia. Bueno, Eh, como cuántos minutos, de repente, un par de minutos. Porque no sé qué hora es, a ver. Bueno, acá son las 18:34 en Perú. Claro, a ver, acá. Eh, bueno, sí, 7:34 en Venezuela, ¿no? Ujú. Depende de ti, Rafael. Sí. 18:35 en Perú, se supone que son las 20:35 en Argentina. Claro, sí, sí, tal cual. Ujú. Sí, sí, tal cual. Bueno, si hay alguna pregunta, podríamos ir respondiendo. Te han dejado una pregunta acá en Hugo, te dice eh, ¿cuántas galaxias enanas orbitan la Vía Láctea? Eh, en estos momentos no sabría decirte la verdad la cantidad de galaxias enanas que puedan llegar a ver, pero en principio se estima que por lo menos hay 5 o 6 galaxias enanas que están interactuando entre sí, que son las que mencioné en un principio. Las galaxias enanas que interactúan con la Vía Láctea. Eh, bueno, la galaxia enana de Draco es una de ellas, la galaxia enana de Sagitario y otras galaxias más. Imagínense, ¿se acuerdan, por ejemplo, para poder ver cómo están las estructuras de las arterias y de las venas? Se coloca un determinado elemento químico para ver en las venas si hay algún deterioro de las mismas, ¿no? Entonces uno puede, de alguna manera, la materia oscura, de alguna manera, entre comillas, estaría trabajando como ese fluido en el cual nos estaría indicando ese fluido la presencia de la materia en el cual está conformado las paredes de las venas, por ejemplo. En este caso, las paredes de los filamentos. Esta imagen que podemos ver acá, entonces, lo que estamos viendo son eh, estamos viendo un grupo de, bueno, acá estamos viendo las coordenadas del supercúmulo, de la supergalaxia en el eje Y, y por acá abajo estaría el eje X. Entonces acá lo que podemos observar, digamos, eh, son las regiones predominantes. Esto, por supuesto, es una simulación numérica, de acuerdo a los datos y las observaciones, en el cual se deja una cierta cantidad de partículas, de acuerdo al modelo predominante, por ejemplo, modelo de materia oscura con una determinada energía oscura y una tasa de expansión H sub 0, en el cual, bueno, se puede observar entonces cuál sería la estructura filamentosa y de los nodos en el cual convergen esos filamentos, generando las grandes estructuras, las grandes monópolis supergalácticas, como por ejemplo, había mencionado el supercúmulo galáctico de Piscis-Perseo, o sea que en las constelaciones de Piscis y Perseo se puede observar esta superestructura. También se puede observar en Centauros, como habíamos dicho, la predominancia del gran atractor, y luego, digamos, el gran
bueno, y estos caminos filamentosos que bordean regiones vacías, llamados los grandes vacíos. Por ejemplo, nosotros estamos en el borde de un vacío cosmológico. Bueno, pero esto es una simulación en la cual nos están mostrando cómo es la estructura filamentosa del universo en una determinada escala, en el cual cómo están interactuando y cómo se distribuyen los filamentos del camino, de cómo están interactuando los grupos y los cúmulos de galaxias, convergiendo hacia lugares de los potenciales gravitatorios donde el fluido va cayendo hacia ese lugar, como por ejemplo el supercúmulo de Coma o el supercúmulo de Piscis-Perseo. Hay alguna, bueno, entonces este sería un mapeo de cómo se observa en una simulación numérica cómo están esparcidas las estructuras a gran escala, en el cual en un principio, por la década del 70, se pensaba que el grupo convergía hacia Virgo, luego se encontró de que hay una estructura mayor que es como una especie de gran valle, un potencial, un pozo gravitatorio, en el cual los ríos de galaxias, o sea, los caminos, los filamentos, los caminos de las galaxias van hacia esos lugares. Bueno, y acá entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo, del trabajo que hizo Eben Courtois sobre el estudio del universo a gran escala. En principio, a diferencia de una simulación numérica, como habíamos visto recién, Eben Courtois lo que hace es trabajar, digamos, con un mapeo de galaxias en 3D. O sea, trabaja con un entorno cósmico, pero en una tercera dimensión. Esto tiene una determinada originalidad, porque lo que le va a permitir es medir las distancias con una precisión mucho mayor. Y justamente el objetivo de esta precisión en la medición de las distancias radica en tratar de eliminar justamente, como habíamos hablado en un principio, el corrimiento, la expansión propia de las galaxias dadas por la expansión del espacio. Es decir, sacar el corrimiento hacia el movimiento dado por la métrica y dejar entonces en desnudo la velocidad y la posición en el cual el movimiento de la galaxia, pero eliminando el efecto de la expansión propia del espacio. Entonces, esta es la originalidad en la cual se basa el trabajo de Hélène Courtois para poder comprender cómo se distribuyen y cuál es la periferia y cuál es la frontera en el cual se encuentra incluido el cúmulo de Virgo, el gran atractor, dentro de esta gran estructura. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el límite, el contorno del supercúmulo en el cual contiene a la Vía Láctea? Bueno, entonces una respuesta fue a través del estudio de hacer ese estudio en 3D. Bueno, acá entonces, en principio, lo que tenemos es una nueva, o sea, entonces lo que se va a realizar es una nueva cartografía. Una nueva cartografía en el cual una de las personas que lo realiza es esta astrónoma francesa de la Universidad de Lyon llamada Hélène Courtois. Bueno, por supuesto, entonces, ¿con qué parámetros va a trabajar? Va a trabajar con el corrimiento hacia el rojo, que se denota con Z, la luminosidad y estudia con una población del orden de 30.124 galaxias. Y bueno, con una tasa de expansión dada por la tasa que se estima hoy del orden de los 74 kilómetros por segundo, la tasa, el valor de la constante de Hubble-Oe. Bueno, entonces lo que vamos a encontrar es, en principio, lo que realiza es una cartografía con la proyección ITAF,
en un cubo, ¿no? O sea, dentro de un cubo contenida en una esfera que equivale a un radio que tiene 8.000 kilómetros por segundo, que en distancias cosmológicas implicaría hablar del orden de los 3.000 millones de años luz. Si nosotros nos referimos a este cubo, entonces en las esquinas de los cubos, o sea, nuevamente lo que estamos tomando son las coordenadas, en este caso hasta 450 kilómetros por segundo, y en una proyección plana en relación al supercúmulo local, cómo están distribuidas entonces los grupos de galaxias. Entonces, lo que podemos ver abajo es ese cubo y cómo está distribuida la materia, en el cual podemos ver entonces que el supercúmulo local por lo menos contiene cerca de 10.000 galaxias acá arriba, ¿no? En esta estructura plana, con las coordenadas en X proyectado justamente con las velocidades proyectadas en el eje X y en el eje Y. Esto es lo que se denomina justamente la cosmografía del universo local, ¿no? Entonces podemos ver que en las esquinas predominan regiones vacías en este cubo, en el cual, bueno, contiene esta distribución de cómo se van conformando las galaxias. Y acá lo que se puede observar acá arriba es justamente los pozos gravitatorios y las rutas que siguen las galaxias hacia esos lugares donde predominan mayor cantidad de materia, en el cual se puede ver justamente en el caso de la Vía Láctea, digamos, cómo se está dirigiendo en dirección hacia el gran atractor. Lo mismo también está ocurriendo en naranja con estos 4 cúmulos galácticos de Abel. Y bueno, entonces tenemos en este plano, en el plano Z e Y, digamos, la medición de los caminos filamentosos de las galaxias dirigiéndose hacia los lugares de predominancia de mayor masa, que serían los supercúmulos galácticos que mencionábamos desde un principio. Bueno, si quieren hacemos un pequeño descanso, ¿qué les parece? Sí, Rafael, adelante. Bueno, unos minutos será. Sí, no sé cómo las personas, si quieren, o lo que podemos hacer, como es muy largo el tema, y para que quede mejor claro, ya que hemos hecho esta primera parte, propondría, Manuel, ¿Sí? para que no quede desdibujado, que estamos justamente en la puerta de poder comprender a la ñaquea en el buen sentido de la palabra, con respecto a hasta dónde hemos llegado. Entonces, con el tema del tiempo, por el tema de lo que está llevando, yo, si están de acuerdo, tú en particular, de hacer una extensión en otro momento para que quede bien cerrado el tema, si es que esta es la posibilidad, por supuesto. Bueno, mira, la charla, el espacio de la siguiente semana aún está libre. Déjame coordinar a ver si no hay, digamos, alguno que esté pendiente y te puedo confirmar si es que es posible extenderlo. Pero creo que no habría ningún problema, ¿no? El tema sería solamente la fecha. Si sería esta semana que viene o más adelante, pero es posible, ¿no? Lo único nomás que sería coordinar la fecha, pues. Yo creo, me parece que sería interesante por la cantidad de información, porque en realidad, después lo hablamos en privado, ¿no? Por supuesto, por la cantidad de información que estamos desarrollando en este tiempo, ¿no? Entonces, sería, para mí, me parece conveniente desdoblarlo en dos partes. Ya, pues, acá están poniendo algunos, están contestando desde ya que sería bueno una segunda parte, ¿no? Para hacerlo con calma, como debe ser. Entonces, lo único que quedaría por Exactamente. definir, lo único que quedaría por definir sería la fecha. En principio, te digo, y le digo a los demás participantes,
participantes, que la próxima semana todavía está libre, creo, hasta el momento, y eso podríamos confirmarlo a más tardar mañana. Bueno, Sí, eh, pero claro, está bien, hagamos una segunda parte de la charla con fecha a definir. bueno, si están de acuerdo el público, Sí, acá si todos están de están. acuerdo, si no, continuamos, pero si está de acuerdo el público, con mucho Bueno, gusto y con más tiempo, porque requiere un tiempo poder explicar toda esta secuencia de imágenes. ya. Acá están manifestando que están de acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, 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 sí. Así es. Entonces queda en una segunda parte, Rafael. Bueno, perfecto. Ya, Manuel, bueno, espero que haya sido claro esta primer parte, o sea, el preludio, ujú, para poder llegar justamente ahora sí a comprender el estudio que han realizado estos tres principales autores que mencioné al principio de la charla. perfecto. Entonces, pasamos a responder las preguntas. Bueno, a ver. Ya. Antes de pasar a las preguntas, quiero hacer solamente una acotación que se me pasó al inicio. Bueno, agradecemos como siempre la gentileza de la página Rastros de Guerra a cargo de Juan Carlos Flores, quien no está presente en este momento, no ha podido por un compromiso, pero él nos ha facilitado generosamente su cuenta, así que por hoy día me van a ver que estoy apareciendo bajo el nombre de Juan Carlos, pero quienes me conocen saben que soy Manuel Rojas, como siempre. Bueno, y lo demás, quienes deseen certificados de esta charla, por favor pueden solicitarlo al correo al correo conocido, ¿no? charlas.liada@gmail.com. Entonces, aquí en el chat han dejado algunas preguntas. Bueno, había una que se me había pasado al inicio. Pedro Romano te pregunta, Rafael, ¿hasta qué distancia aproximadamente es preciso el método del paralaje? Bueno, en un principio el método tenía una cierta validez hasta por lo menos eh, 40, cerca de 40 años luz aproximadamente. Pero bueno, ahora con la precisión de Paco, no recuerdo, tendría que verificarlo, podría llegar al orden de un poco más de 200 años luz. O sea que desde el espacio y con el grado de sensibilidad que tiene tanto Gaia como tenía Hipparcos, pudieron lograr hacer mediciones de ángulos tremendamente pequeños. Cuanto menor es el ángulo, mayor es la distancia que se puede determinar mediante el método de la paralaje. ¿Listo? Acá, O sea, Sebastián ¿cuál Cruz. es el problema? El problema en la Tierra, que por efectos de turbulencia o por el tema mismo óptico del instrumento, se genera borrosidad en el ángulo, porque imaginémonos que a 3,26 años luz no hay una estrella, y estamos hablando de un segundo de arco. Si nos vamos a Próxima Centauri, ya estamos hablando de un tamaño angular mucho más pequeño. Entonces, por eso, digamos, hay un margen de error que desde la Tierra es mucho menor y en el espacio mejoró en forma significativa con la misión Gaia e Hipparcos. Ya. Luego, Sebastián Cruz pregunta, ¿los filamentos que se representan entre los grandes grupos, me imagino que se refiere a tus gráficos, es materia que convergen en grandes galaxias? Que convergen en los nodos, es decir, en las regiones de mayor acumulación de materia, en los supercúmulos galácticos, en el cual, a ver, imagínense que están en a ver, imagínense que están en un subterráneo, y hay subterráneos y hay lugares donde las estaciones, prácticamente la frecuencia y el tránsito de trenes es mínimo, es poco, por así decirlo, y la confluencia de gente es menor. Pero hay lugares donde convergen varias líneas del subterráneo y las personas, supónganse que justamente sería cómo van correteando, digamos, si hay mayor cantidad de subterráneos, entonces la atracción va a ser mayor que en los lugares donde hay menor
región donde se necesita ir para otros lugares de la ciudad. Entonces, en esos lugares, en esos nodos, es donde hay mayor cantidad de galaxias. ¿Ya? Y la Luego, materia oscura juega un papel importante, es como la inyección que se le pone al cuerpo y que esa sustancia química permite identificar las estructuras, como vimos en esa simulación numérica. En vez de ver arterias, que permite ver el colorante, para ver dónde hay un aneurisma, por ejemplo, en este caso el colorante es la materia oscura. bueno, luego Carlos Gabriel Moya. Quedó congelado, ¿no? Ah, no. No, sí, a ver, Carlos Gabriel Moya pregunta, ¿en el mapa Laniakea no están descritos los agujeros negros, novas o supernovas? Bueno, a ver, lo que pasa es que estamos hablando ya en una escala de 500 millones de años luz que contienen cerca de 100.000 galaxias, ¿no? Como habíamos dicho en un principio. Es interesante la pregunta en cuanto a, digamos, justamente las anomalías que se observaban en principio en cuanto a los núcleos de las galaxias, ¿no? Si los núcleos de las galaxias, justamente qué rol puede llegar a jugar la materia oscura, en el cual también la materia oscura, como cemento, de alguna manera, que mantiene compactado a las estructuras galácticas, también, digamos, genera un cemento de potencial gravitatorio significativo en los núcleos galácticos, que podría llegar a inducir el equivalente o a una semejanza de agujero negro y en realidad ser una región compacta de materia oscura. Bien. Luego, Adrián también pregunta, ¿existe una relación entre los supercúmulos y las irregularidades detectadas por el COBE? Bueno, justamente el COBE lo que encuentra con la radiación de fondo de microondas es la anomalía que, o sea, la pregunta interesante que hace, perdón, ¿cómo se llama la persona que hizo la Adrián, pregunta? Adrián. Adrián. La respuesta, la pregunta a, perdón, la respuesta a la pregunta de Adrián es que mediante el COBE, mediante la radiación de fondo de microondas, se pudo, por allá en el año 1989, ya que en el año 1987 comienza a detectarse esa presencia de esa gran muralla detrás de la región de la constelación del Centauro, la presencia de esos muros galácticos a través del COBE. Bien. Bueno, son todas las preguntas por ahora. ¿Quisieras agregar algo, Rafael? Lo que quisiera agregar es que, en principio, la idea es, la imagen que habíamos visto en un principio, la pregunta es, bueno, ¿cómo es? Fíjense, bueno, acá no son filamentos, ¿no? Pero localmente nosotros podemos observar en una región llana, pero que esa región llana, en realidad el fluido del río, su caudal, que puede ser en una dirección o en el otro, esté dado por los potenciales gravitatorios provenientes del agua de otros lugares, en el cual el valle, que sería la región plana en el cual están fluyendo los ríos, nos están indicando la presencia de cómo se distribuye la materia a gran escala, que a gran escala podemos ver que tiende a la uniformidad e isotropía, como habíamos comentado en un principio. Bueno, entonces agradecemos a Rafael Girola desde Buenos Aires, Argentina, que hoy nos ha presentado su interesante charla llamada La Ñaquea. Rafael es miembro... Si hacemos la segunda, perdón, discúlpame Manuel, si hacemos la primera presentación se llamaría la Ñaquea primer parte. Ya, correcto, correcto. Bueno, sobre Rafael, Rafael, bueno, es miembro del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires y coordinador de la sección astrofísica de la Aliada, a quien hemos tenido el gusto de tenerlo hoy y vamos a tenerlo nuevamente en una siguiente charla como segunda parte de esta que hemos escuchado hoy. A ver, Rafael, si me permites, ¿puedes dejar de compartir para yo compartir unas cosas acá, por favor? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias Manuel. Espero que se haya comprendido hasta lo que esta primer parte.
Y bueno, gracias por la posibilidad de darme un segundo espacio para que esto quede cerrado en cuanto a la Laniakea, segunda parte, que va a ser mucho más corto, eso sí, no vamos a llegar a la hora, va a ser un encuentro a lo sumo de media hora por lo menos. Bueno, a ver, si pudieras A dejar no de ser que... compartir. Sí, claro, por supuesto. Nos vemos. No, no cortes todavía, o sea, si puedes dejar de compartir un momento para yo mostrar unas, Ah, perdón, de sí, compartir. sí, 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 a ver cómo era. unas diapositivas, a ver. Eh, Creo que compartir. en el botón que dice compartir pantalla debe haber una opción de desactivar. Sí, estoy tratando de encontrarlo. A ver. A ver, déjame ver si yo lo puedo hacer acá. Porque no me sale el icono para poder hacer eso que decís. A ver, lo voy a dejar de compartir de aquí, a ver entonces. Ya. Ahora yo estoy compartiendo. Se ve mi Sí, pantalla. ahora sí, veo las imágenes. Ya, bueno. Entonces, eh, como ya es tradición en este ciclo de charlas, no sé si se ve el diploma que le tenemos preparado para Rafael. Ah, O, sí. muy bien, este es el diploma que siempre otorgamos a los expositores en este ciclo de charlas y hoy ha sido por la charla llamada La Niajea, primera parte. Entonces vamos a programar una segunda charla según estamos conversando. Y bueno, este diploma te lo vamos a hacer llegar a tu correo. Las personas que necesiten certificado de participación, por favor, escribir al correo charlas.liada@gmail.com. También deseo invitarlos que visiten, bueno, esta charla está siendo grabada y va a ser subida, como ya ustedes conocen, en nuestro canal de YouTube, Liada TV. Ahí están todas las charlas anteriores, incluyendo la primera charla de Rafael también hace un par de meses atrás, creo que fue. E invitarlos a que visiten la página web de la Aliada, aliada.net, donde podrán encontrar la última edición de nuestra revista Universo, la edición 63 que acaba de salir hace unos días. La pueden descargar en PDF o revisarla desde ISU. Hay artículos variados, bueno, hay un artículo sobre estrellas dobles de Edgardo Massa, quien fue expositor también hace algunas semanas, un artículo de Jorge Colan, el secretario de la Aliada. Bueno, hay varios artículos, les estoy mostrando solamente algunos, pero ustedes, por favor, hay que darse una vuelta por la página web de la Aliada y revisar nuestra revista Universo, que es de descarga gratuita, revista de aparición trimestral. A ver, y finalmente agradecemos a la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien gentilmente todas las semanas nos proporciona su plataforma Zoom. Rastros de Guerra es una página de historia militar peruana y sudamericana que les recomiendo mucho puedan visitar. Hay bastantes recursos para profesores de historia, investigadores en temas históricos. Bueno, entonces vamos a regresar acá a la charla. Dejo de compartir, ya. A ver, voy a ver si hay algunas preguntas más. Me parece que no. Entonces, gracias a todos por su asistencia. Nos vemos la próxima semana en una nueva charla. Vamos a avisar oportunamente si la siguiente semana es la fecha en que vamos a hacer la segunda parte de la charla de Rafael o la programamos para en 2 o 3 semanas. Les estaremos avisando, amigos. Muchas gracias desde Lima, Perú. Saludos a todos. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Ya. Gracias, Saludos. Rafael. Un gusto. Igualmente, Manuel, saludos a todos. Abran micrófonos si deseen, pueden despedirse en este momento del expositor. Gracias, chao. Muchas gracias por la charla, profe. Un abrazo. Muchas gracias, Perú, Manuel, Gracias. y a Rafael, por supuesto, que fue profesor mío y que admiro por todo lo que sabe. Es un genio, la verdad. Muchísimas gracias. Saludos Gracias, a todos. Claudia. Gracias.